continuar con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ayer mencionábamos primero, recordando un repaso, ¿verdad? De que dentro de estos agentes erosivos, ¿verdad? En el tema de degradación de suelo, ¿verdad? El tema de erosión de suelo, tenemos agentes erosivos, ¿verdad? Y estos agentes erosivos, los más importantes que nosotros tenemos, que son, que están bastante evidentes o son los que más se pronuncian, son el viento y el agua. Ayer vimos, ¿verdad?, que mencionábamos que por sí solo el viento no puede desgastar las rocas. Entonces es importante que existan otros factores que participen para que exista esta erosión. Y mencionábamos, yo les dije que les iba a mostrar una imagen sobre cómo desgasta, ¿verdad? Entonces vamos a verla más adelante. Luego mencionamos que en el caso del agente erosivo del agua, ¿verdad? Más que todo menciona de que donde quiera que exista agua en movimiento, va a haber una erosión en sus contornos, va a haber una erosión en todo su espacio. Entonces, interesante porque este es prácticamente el factor que nosotros vamos a tener que aprender a minimizar, a reducir, porque es el que más nos afecta. Tenemos cambios de temperatura también, ¿verdad? Cuando se estudia la erosión geológica, el paso del tiempo es muy perceptible, incluso cambios muy pequeños o increíblemente lentos son significativos después de un gran periodo de tiempo. En este caso, obviamente, no solamente hablar de la condición climática de temperatura, sino que también hay presencia de agua. En esta imagen podemos observar una imagen donde hay sequía, donde hay falta de agua, pero también podemos percibir que el suelo, en su totalidad, por así decirlo, en algún momento llovió, sufrió por el impacto de la gota de lluvia y esas partículas pequeñas las suspendió y las transportó a otros espacios, en el punto donde el nivel de infiltración se paró del todo y quedan unas costras que así como las miran, que son costras, y eso es lo que llamamos una costra superficial. ¿Y cuándo la evidenciamos? ¿Cuándo es posible verla? Bueno, entonces la costra superficial sella el suelo y en un determinado tiempo, en un espacio que exista, que se le dé una buena cantidad de tiempo, aparece la temperatura, aparece el sol, empieza a secar el suelo y este lo raja. Entonces, esa es una evidencia de erosión también y de agente erosivo. También tenemos agentes erosivos biológicos. Algunos procesos erosivos actuales pueden ser originados por organismos vivos, tales como líquens y musgos, pero principalmente el efecto de los seres vivos en un papel como aceleradores de otros agentes. En este caso vemos esta imagen de la tricoderma, bastante común en este tipo de mecanismo erosivo, pero más allá de como más que degradación, sino que como un agente de formación. En el caso de cómo los líquens, los musgos, tienen esa capacidad de poder ayudar a que exista una cierta mineralización de la materia orgánica. Entonces, en ese sentido, también me ayuda a ese proceso a romperlo, ¿verdad? Y más que todo es la presencia de esta horizonte A. Bien, en el caso de los tipos de erosión, podríamos decir que tenemos la erosión hídrica, la erosión eólica y la erosión gravitacional. En el caso de la erosión gravitacional, siempre va a haber indicios o indicadores de presencia de agua, en su mayoría, porque no va a existir erosión por sí sola sin presencia de agua. No es que va a venir y se va a derrumbar o va a haber un arrastre de partículas o de sedimento
por sí solo. Debe también existir el factor agua. En ese sentido, entonces, vemos aquí las formas erosivas. Entonces, si se fijan, ¿verdad? La erosión fluvial, ¿verdad? Es prácticamente aquella que, perdón, la erosión fluvial, ¿verdad? Tenemos aquí, en la primera, aquella que prácticamente sufre los cambios y arrastre de sedimentos por ríos, ¿verdad? O por fuentes de agua, luego de que ésta tenga un crecimiento. No necesariamente de crecimiento, sino que a lo largo que va pasando el tiempo, este río va a ir desgastando esa borda y va a seguir erosionando. Entonces esa es la erosión fluvial, porque fluye el agua y arrastra sedimentos. Estos sedimentos al momento de arrastrar se desprenden y desgastan, ¿verdad? Su contorno. El principal factor obviamente es el agua, pero ¿de qué agua? Entonces viene lo que es la erosión pluvial. A diferencia de la erosión fluvial, en este caso la forma erosiva es causada a partir del impacto de la gota de lluvia. Entonces si se fijan aquí, cómo hay un cambio en la estructura y modificado a partir del exceso o la intensidad, por así decirlo, de las lluvias. ¿Quién es el causante principal para la erosión fluvial? Pues debe ser la pluvial, porque si no existe también agua para llenar los ríos, no van a tener bueno, por así decirlo, no va a haber recurso que pueda correr por esta agua, ¿verdad? Luego tenemos forma erosiva de erosión eólica. Vean cómo la parte de abajo, la base, se desgasta y la parte de arriba queda una base mayor, suponiendo que la base, toda la estructura tenía un tamaño original como la parte de arriba, pero a medida que existía ese desgaste tipo lija, como mencionaba anteriormente, queda esta parte, ¿verdad? Delgada, es un desgaste por causa de la erosión eólica. Tenemos la erosión marina, que más que todo es el desgaste de las orillas de las playas, ¿verdad? Causado por las olas del mar o en muchos casos también por las corrientes, ¿verdad? Marinas. Tenemos también una forma erosiva glacial. En este caso, lo que ocurre es que el hielo congelado en esta zona llega a un punto, dependiendo de la estación del año, que este se derrite y obviamente el agua va buscando los valles. Entonces, en ese derretimiento existe un desprendimiento de partículas o un desprendimiento superficial, o depende, ¿verdad? Qué tan severo sea el cambio de temperatura, como lo mencionábamos anteriormente, como un agente erosivo, y esto es lo que causa la erosión glacial. Y la erosión gravitacional es aquella que prácticamente se pierde o el factor que incide en mayor pérdida es la gravedad, en este caso la topografía. Falta de cobertura, falta de vegetación y presencia de agua, ¿verdad? Entonces no podríamos decir solamente que existe una forma erosiva gravitacional sin presencia de agua o una glacial, por ejemplo, sin presencia de agua. E incluso la glacial también tiene presencia de erosión gravitacional, porque está a partir de la gravedad, el agua va derritiendo y va buscando un cauce, ¿verdad? Bien, entonces ya hablando de erosión hídrica especializada, estamos hablando específicamente de estas formas erosivas que son las que nosotros en el área de la agronomía tenemos más problemas, ¿verdad? En este sentido, prácticamente se estima que 1/3 de los suelos arables o de los suelos agrícolas o de los suelos a que se dedican a la agronomía y a la agricultura en el mundo se han perdido desde 1950. O sea, 1/3 de los suelos. O sea,
Eso quiere decir que desde 1950 en adelante hay un efecto de degradación del suelo a partir de un mecanismo de erosión hídrica. No sé si podemos entender la magnitud de esto. Entonces, los suelos arables están en extinción. Están en extinción. Entonces, entender la magnitud tanto de la erosión hídrica, pero obviamente venimos y tocamos este tema porque esta erosión hídrica va a ser más manipulable, podemos aplicar algunas prácticas y estrategias para poder controlarla o minimizarla y reducirla para que el sistema sea productivo. Hablando de erosión, no sé si ustedes han visto la noticia de una nube de polvo que está afectando Brasil, en el estado de Sao Paulo. ¿Alguno ha visto alguna noticia de eso? Pues no sé si será del mismo polvo del Sahara que... Pero estamos hablando de estamos hablando de una nube visible, no solamente de lo como dicen las noticias aquí en Honduras, que que van a pasar los polvos de Sahara. Estamos hablando de una nube tipo película de la momia, que es una gran nube inmensa, es algo impresionante. Eso ocurrió en esa época de los 50, no recuerdo si antes, sí, en los 50 por ahí en Estados Unidos, cuando pasa una nube de polvo. Obviamente Estados Unidos tiene zonas donde sí afecta más la erosión eólica, y es aquí donde entra Franklin Delano Roosevelt y dice, tenemos que conservar el suelo. Este es un activo importante para la nación, entonces necesito cuidarlo, necesito ver y voy a usar toda mi energía para crear un grupo de investigadores para que proteja el suelo. Y entonces nace el famosa organización de conservación, ¿verdad? Entonces, esa importancia de esto es entender que la erosión está presente en todo el mundo, ya puede ser potencia del mundo o países pobres, ¿verdad? Bien, entonces tenemos lo que es la erosión por salpicadura, ¿verdad? En este caso, la erosión por salpicadura, es prácticamente entender que es la gota de lluvia que impacta en el suelo, y si este suelo no tiene una cobertura que amortigüe o unos agregados que puedan resistir ese golpe, lo que va a ocurrir es un desprendimiento de partículas, en este caso de las partículas superficiales, las partículas laminares. Lo que va a hacer es causar ese efecto bomba, y estas partículas se desprenden de su posición original y luego tenemos escorrentía. Cuando la precipitación es más rápida o pasa del nivel de infiltración, tenemos escorrentía. Entonces esa escorrentía lo que hace es arrastrar estas partículas que están dentro también, ¿no? No solo vamos a hablar de limo y arcilla, que en una de esas se va también arena. O sea, estamos hablando, se va parejo. Claro, entonces sigue un arrastre de partículas y ocurre un desgaste. Y entonces se ve la pérdida de ese tercio, perdón, de 1.3. Estábamos hablando, no sé si hace 2 días, que de 1.3 centímetros se pierde de capa superficial al año. O sea que estábamos diciendo que un horizonte A de 15 centímetros, prácticamente un 8%, un 7%, 9% se pierde al año. Óiganme, al año. ¿En cuántos años entonces se van a ir estos 15 centímetros de horizonte A?
si pierdo 1.3 centímetros al año de horizonte A, o sea, de erosión laminar, de capa superficial, ¿cuántos años demoraría para terminarnos de echar el nivel A? 11 años y 5 meses. Entonces, imagínense, casi 10 años, en 10 años, nos echamos el nivel A, el horizonte A. Y hablando de que el horizonte A es el horizonte fértil, es el horizonte con agregados resistentes, dependiendo de las prácticas, es el horizonte con presencia de materia orgánica, ¿verdad? Entonces, esta es una importante información. ¿Por qué? Porque entonces necesito saber qué puedo aplicar o qué prácticas puedo implementar. En el caso de la erosión por salpicadura, la mejor práctica y estrategia son las prácticas agronómicas de cobertura, los abonos verdes, los policultivos, la aplicación de materia orgánica. En el caso de algunos cultivos específicos puede ser el plástico, ¿verdad? Pero sí es importante que esta gota, porque no solo es una, sino que esta lluvia a la hora de caer no impacte directo, porque entonces eso es lo que nos causa el problema inicial. Luego tenemos la erosión superficial o laminar, ¿verdad? Que es causada o que empieza a partir de, puede ser del impacto de salpicadura o puede ser causada por el viento también. En este es un fenómeno de arrastre de partículas superficiales y de así como de elementos nutritivos por exceso de lluvia o de viento. Entonces vemos en la primera imagen a la izquierda, tenemos un terreno, allá donde hay un señor con prácticamente cero cobertura, un suelo desnudo, ¿verdad? Entonces, este suelo, obviamente, puedo evidenciar que hay una cierta topografía, hay una cierta pendiente, pero no solamente la pendiente es el causante. En este caso, la falta de cobertura va a evidenciar una erosión superficial o laminar. Y cuando digo evidenciar, no es que lo voy a poder ver, sino que va a haber un efecto en la producción o va a haber un efecto en la baja, ¿verdad? En la producción. En el caso de la primera imagen, con solo el hecho de que no exista cobertura, eventualmente la lluvia va a encontrar su cauce, la misma escorrentía va a encontrar una salida, un dren natural. Entonces, ese dren natural, vean qué espacio tiene o qué área suficiente tiene para poder escoger de dónde salir. Y eso va a causar una pérdida de partículas que, pues, en su función no van a tener un papel en ese terreno, ¿verdad? Luego tenemos la erosión por surcos. En el caso de la erosión por surcos es un arrastre de la capa superficial, o sea que también existe una erosión laminar o superficial por acción del agua y el viento sobre los pequeños canales o surcos hechos por la topografía local o en tierras agrícolas. Estos surcos es importante poder identificarlos previamente porque estos surcos ya empiezan a mover o podríamos decir transportar una cantidad de suelo mayor a lo que es la capa superficial. Dígame, Dipsia. Buenos días, Máster. Es que usted está hablando de la erosión, pero yo quiero saber si aunque esté el suelo con cobertura, no se da ningún porcentaje de pérdida por erosión. ¿Usted quiere saber si no se da? Ajá. Ok, bueno, buena pregunta. Siempre hay erosión, siempre. No es imposible eliminarla. No podemos, nosotros no podemos erradicar la erosión. Eso es un mal o un bien, por así decirlo, necesario. No es imposible.
Lo que sí podemos hablar, o yo lo que podría decir es que dentro de la agronomía existen índices de tolerancia. Nosotros, dentro de los estudios que se leen y los especialistas, los investigadores, hablamos de índices de tolerancia. ¿Cuánto me permite un terreno, cuánto una hectárea perder al año? Porque es al año que se evalúa. ¿Por qué es al año? Porque va a depender de las lluvias del año, ¿verdad? Entonces, no puedo yo eliminar la erosión, eso es imposible, independientemente de la cobertura. Puedo encontrar valores casi llegando a cero, de 0.001, pero está hablando de que estaríamos hablando de un bosque natural totalmente tupido, pero aún así la gota o la lluvia siempre va a ingresar a este ecosistema y eventualmente también existe una erosión, pero es una erosión tan superficial que es lo que conocemos como erosión natural. Entonces no tiene un efecto negativo o no tiene un efecto significativo o en el sistema de producción o en el sistema natural. Entonces no puedo eliminar la erosión independientemente de la cobertura que le ponga. Ahí solo que le pusiéramos un techo a la finca, pero no es ni práctico ni es lógico. Entonces, ningún tipo de cobertura me da a mí la certeza de que es un 100% de protección. Ninguno. No puedo. Lo que estoy reduciendo es las pérdidas de suelo al año. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la cobertura, nosotros buscamos o lo ideal o lo correcto o lo permisible, que esa es la palabra correcta. Lo permisible depende de ciertos investigadores, anda entre 10 a 12 a 13 hectáreas, a 13 toneladas, perdón, por hectárea por año. De 13 a toneladas por hectárea por año. Claro, eso no es imposible y eso es a partir de estudios que han podido encontrar que lo mínimo que se ha registrado en una pérdida anual son 13 toneladas por hectárea por año. Pero ¿qué pasa? Existen datos de erosión en América Central que andan estimándose entre 200 a 300 toneladas por hectárea por año. De 200 a 300 toneladas por hectárea por año. O sea que... Ay, déjenme, quiero ver algo. ¿Pueden ver la pizarra? Está cargando, dice. ¿Y ahora? Aparece que está en curso, pero dije, por ahora solo los miembros de esta organización pueden participar. Muy pronto también podrán, dice. ¿Y usted es miembro? Pues no, Yo no. miro la pantalla en blanco Sí, es una pantalla en blanco. y No, a dice mí no me pizarra en inglés. Correcto. A mí no me aparece nada. Bueno, Y pues tampoco entonces me parece nada. vamos. ¿Y ahora? No, solo los Sí, ya miembros. aparece la pantalla. Yo sí la veo, Master. Bueno, Tampoco, a entonces mí lo no que me vamos a aparece hacer es que nada. van a ver la grabación y me la piden, porque pues eso ya es parte del internet o el programa, como lo han bajado. Pero lo que les quiero explicar es esto. Entonces mencioné, Dipsia, que no podemos reducir lo que es, o sea, cancelar o poder eliminar lo que es la erosión, pero que podemos buscar valores permisibles o cercanos a lo permisible. Entonces, lo permisible anda en 10 hectáreas, 10 toneladas por hectárea por año.
Y les mencionaba yo que aquí en América Central se han reportado entre 200 a 300 toneladas por hectárea por año. Entonces, 300 toneladas al año y lo permisible es 10 o 13. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Dipsia? Bueno, pues ya le contesté su pregunta de que no podemos eliminar, no existe erosión nula, no existe erosión cero, siempre va a haber erosión. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo entonces? Es acercarme a este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, 300 toneladas por hectárea por año. Entonces tengo 300 toneladas. ¿Verdad? En una hectárea. Eso es lo que se está perdiendo en la actualidad. No en la actualidad, sino que son registros de algunas fincas o de algunos terrenos en Centroamérica donde puede que se han hecho investigaciones de pérdida de esta cantidad. Y vea qué interesante lo que acaba de preguntar. Eso es lo que no es lo que se pierde, porque el estudio de la erosión hídrica es tan difícil porque yo no puedo generalizar estas 300 toneladas en toda Centroamérica. Yo lo que podría hacer es que tengo que hacer estudios individuales en cada finca o en cada sistema de producción, en un sistema natural, en una pradera, para estudiar cuántas toneladas se pierden en cada sistema. Pero en estos sistemas agrícolas o en estos sistemas agropecuarios que se han hecho investigaciones, se han encontrado terrenos o sistemas de producción, repito de nuevo, donde se pierde 300 toneladas por hectárea por año. ¿Qué quiere decir eso? Ok, bueno, voy a cambiarlo porque quiero saber cuántos centímetros de suelo se pierden. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar la densidad aparente cuando no me... tengo que tener un valor de densidad aparente y como no lo tengo ahorita, voy a tomar ese valor como 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, de esas 300 toneladas por hectárea, bueno, yo quiero saber aquí, ¿verdad? Quiero saber cuántos milímetros para ver después cuántos centímetros. Entonces, tengo 300 toneladas. ¿Cuánto hay de milímetros? Ok. Lo que quiere decir es que aquí voy a cambiarlo a milímetros. Todo este valor de 300 toneladas lo voy a cambiar a milímetros. ¿Qué voy a hacer? En una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados hay? 10.000. 10.000. Ok. Entonces, aquí 10.000 metros cuadrados. Perdón, este 2 está feo. 2. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí voy a eliminar este. Este se va a quedar con 1. Estas toneladas se van. Estas toneladas se van. Y estas hectáreas se van. Quiero moverlo, pero no sé cómo moverlo. Aquí está. Bien. Entonces, paso siguiente. Como lo quiero pasar a milímetros, para después pasarlo a centímetros, o lo pueden pasar a centímetros directo, en 1 metro, ¿cuántos milímetros hay? Mil hay. 1000. Ok.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, este metro, hay 1000 milímetros. Aquí voy a cambiar, voy a quitar estos 3 y estos 3, ¿correcto? Y de estos 10, voy a cambiar estos 10 y voy a cambiar aquí, tacharlo. Quedan 30. Entonces, cancelo, porque en 1 milímetro hay 1000 milímetros. Perdón, en un metro hay 1000 milímetros. Cambio de 300 toneladas por hectárea, voy a cambiar a cuánto equivale eso en milímetros. Entonces, hagamos el cálculo. No sé si tienen la calculadora para que corroboren si lo hice bien. 30 milímetros. ¿Cuánto es eso? Hagan esa ecuación, por favor, en su calculadora para ver si me sale. Tenemos 300 toneladas por hectárea. Quiero cambiar de toneladas a metros cúbicos. Bueno, lo cambio, hago la conversión. Luego, cambio esos metros cúbicos a metros cuadrados. En una hectárea tengo 10.000 metros cuadrados. Cancelo los metros cuadrados, que me queda un metro. Aquí como me queda un metro, cancelo este metro y este metro. Y me quedan los milímetros, porque en un metro hay 1000 milímetros. De esos 1000 milímetros hago la conversión y me sale 30 milímetros, porque yo eliminé estos. Estos son 30 milímetros de suelo, que equivalen a ¿cuánto? A 3 centímetros. O sea que en 300 toneladas por hectárea por año, lo que me está diciendo es que estoy perdiendo 3 centímetros de profundidad de suelo. Y tengo un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C. Suponiendo que este horizonte A anda entre 15 centímetros, ¿en cuántos años voy a perder todo el horizonte A? En 5 años, máster. En 5 años. Entonces, Dipsia, lo que estoy tratando de decir es que yo lo que estoy buscando es que en 5 años no perder el horizonte A. Y si fuese 20 años, 20 años, 20 centímetros, ¿cuánto sería en tiempo? Sería un año. 20 centímetros. No, o sea, estoy hablando de 20 centímetros El horizonte del A. horizonte A. ¿Cuánto sería, Dipsia? Los demás. Si estoy perdiendo 3 centímetros al año, ¿en cuánto tiempo voy a perder el horizonte A? Si mide 20 6 años, centímetros. 8 meses. 6 años. Entonces, lo que estoy buscando es eso. Es que si yo estoy perdiendo 3 centímetros en 300 toneladas por hectárea por año, lo que yo quiero es reducir eso, porque 3 centímetros es bastante, muchachos. Y el horizonte A, estimemos que ande entre 15 y 20 centímetros, quiere decir que si mi pérdida en mi terreno o en mi ladera es de 300 toneladas por año, que obviamente es excesivo, es bastante excesivo, pero me está diciendo que está perdiendo 3 centímetros al año. Y yo tengo 15 centímetros, voy a perderlo en 5 o 6 años. Entonces, ¿qué busco? Busco reducir eso para darle mayor longevidad a mi suelo, mayor productividad a mi suelo. No puedo reducir la pérdida, pero sí no puedo eliminar la pérdida, pero puedo reducirla, puedo minimizarla.
puedo hacer que esta sea tan mínima que no tenga tanto efecto en mi horizonte A y que me dé cierta capacidad para poder recuperar ese horizonte A o darle un descanso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la formación de 1 centímetro de suelo tiene como 400 a 500 años. 1 centímetro. Pero ¿cuánto tiempo nos echamos 15 centímetros? En 5 años. En 5 años. Entonces, eso más que todo, Dipsia, respondiendo a su pregunta, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que dependiendo del tipo de cobertura que tengamos, esto puede reducirse. De 300 puedo tener, qué sé yo, buscamos que lo ideal sea 10, pero que perdamos 30 toneladas al año. ¿Cuánto sería la pérdida de 30 toneladas al año? ¿Cuántos centímetros son? Hagan ese cálculo, por favor. 30 toneladas. ¿Lo están haciendo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Solo era sustituir. En 30 toneladas perdidas al año. 30 toneladas por hectárea por año, ¿sí? 0.3 centímetros. 0.3 centímetros. ¿Y será significativa esa pérdida en comparación a la anterior, a 3 centímetros? Sí, es una gran diferencia. Es una diferencia. Y vean que no llegamos a lo estimado, a lo permisible. No estamos llegando a 10. O sea que prácticamente me está diciendo que entre 10 y 13 la pérdida es mínima. Es mínima. Pero no puedo decirle que no existe pérdida. Pero es mínima. Es mínima en decimales. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que busca. Y más que todo es entender que la formación del suelo se tarda demasiado, es muchos años, y que nuestras prácticas agrícolas, nuestras prácticas tradicionales, prácticamente alteran o aceleran en un 10% o 10 veces, acelera 10 veces el proceso de degradación de suelo. O sea que si el suelo tiene condiciones naturales pobres, súmenle que mi presencia en ese terreno con malas prácticas o con solamente prácticas tradicionales, 10 veces más rápido voy a acelerar el proceso de degradación. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en 6 años voy a perder 15 centímetros de horizonte A. Perdón, 6, 5. Pero ¿en cuánto tiempo me voy a echar todo el perfil? ¿Verdad? O sea que en unos 10 años, si las pérdidas de suelo fueran de 300, prácticamente voy a tener un horizonte B superficial, obviamente, y no voy a tener las condiciones de producción que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tengo el suelo, no tengo las condiciones, no tengo el suelo con sus propiedades, sus características para producción. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a parar aquí. Voy a compartir.
¿Dónde puedo aquí? No me acuerdo dónde dice aquí. Bien, muchachos, entonces, más que todo era eso, Dipsia y resto, ¿verdad, compañeros? Importante, ¿verdad? De entender esta parte de lo de lo que es la erosión. Más adelante, la otra semana vamos a vacaciones y pues el resto vamos a seguir con el tema para terminar y tener el examen del primer parcial. Todavía no les confirmo lo del viaje del viernes, es probable que pueda que no vaya yo, pero voy a confirmarles. Si no tienen dudas o preguntas, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a ver el viernes, pero yo lo voy a confirmar entre hoy y mañana para que igual ustedes se preparan para su presentación. Si no hay dudas o preguntas, lo vamos a dejar ahí. Que tengan un excelente resto de semana. Nos vamos y que disfruten su semana morazánica. Ok, Master, gracias. Feliz día. Gracias, Máster, Master. Feliz día. Máster, ¿y en el CURLA se Gracias. realiza alguna práctica de conservación en las áreas productivas? No. La idea estamos haciendo queremos escribir, bueno, yo empecé un borrador de un proyecto para hacer unas parcelas erosivas. Y esa es una de muchas medidas para poder evaluar erosión. Lo que se podría hacer de forma más práctica son unas estacas de medición. Y las estacas de medición son unas estacas que se colocan en la parcela que se quiere evaluar, y esa estaca tiene que tener una base de cemento por cualquier eventualidad que en alguna llena o en alguna lluvia fuerte se la vaya a llevar. Entonces se deja una base de cemento y se deja la estaca y se colocan mediciones. Y estamos hablando que tiene que existir una medición desde lo superficial hasta lo... O sea, toda la estaca tiene medición. Entonces, lo que está haciendo uno es evaluando de forma cotidiana. Uno pone días o la frecuencia con la que va a ir a visitar y va evaluando cuánto es la pérdida. Y uno lo hace, hace uno la conversión en cuánto eso equivaldría, en una hectárea o en el terreno que estaríamos, normalmente es en una hectárea. Entonces, esa es una. Otro que se puede hacer es recolectores de suelo, de sedimentos. Entonces, esos se colocan en diferentes distancias del terreno y pues uno va a ir evaluando prácticamente diario de cuánto suelo hay en el terreno, en el receptor, siempre y cuando pues reúna las condiciones. No es que voy a ir por 10 gramos, no, pero no existe. Fíjese, la verdad es que pues en el departamento hemos hablado de eso y queremos trabajar para poder evaluar lo que son, por lo menos, cómo es la tasa de erosión en los sistemas productivos, para poder evaluar cuáles son los sistemas que son más, por así decirlo, que tienen un potencial para erosión o tienen un efecto erodable, o cuáles no, cuáles son los que dicen, no, esta práctica sí tiene mayor resultado o la pérdida es mínima, pero no hemos podido, y es que en realidad se necesita un grupo bastante, no extenso, pero sí comprometido, porque lo de las parcelas precisa de tiempo. Eso de las parcelas lo vamos a ver más adelante en el segundo parcial cuando veamos la ecuación universal de pérdida de suelo. Entonces, ya después en eso nosotros vamos a poder, vaya, por ejemplo, esta ecuación que vimos es interesante porque yo puedo determinar
Creo que le fue el internet. Eso ocurrió, creo. Y ahora nos salimos. Que se le fue el internet, dijo el máster. Que salirse.